Soy ciclista aquí en Torreón, Coahuila, y siempre me ha gustado salir a pedalear de noche para entrenar, ¿sabes? Cuando está más fresco y tranquilo. Normalmente tomo las rutas que ya conozco, pero ese día, alrededor de las 21:00, decidí cortar camino por un camino de tierra cerca del barrio Metalúrgica. Es un terreno baldío, medio aislado, pero pensé, es rapidito, llego a casa más temprano. Pero lo que viví ahí esa noche me hizo jurar nunca más pasar por lugares desconocidos en la oscuridad. Estoy escribiendo esto porque aún no logro entender lo que pasó, y quién sabe si alguien ha vivido algo parecido. Estoy con esa sensación de necesitar compartirlo para ver si alivia un poco el peso en el pecho. Mientras pedaleaba por ese camino de tierra, empecé a sentir algo raro, como si alguien me estuviera observando. ¿Sabes ese escalofrío que te sube por la nuca? Era exactamente eso. El lugar estaba oscuro, solo con la luz débil del faro de mi bici. Y juro que parecía que el camino no terminaba nunca. Sabía que era un tramo corto, como unos 10 minutos máximo, pero sentía que llevaba horas pedaleando y no salía del lugar. El silencio era pesado, solo se escuchaba el sonido de mis llantas en la tierra y mi respiración agitada. Intenté convencerme de que era solo cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Mi corazón empezó a latir más rápido y solo quería salir de ahí lo antes posible. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era como si hubiera otra bicicleta siguiéndome, ¿sabes? El sonido de pedales chirriando y llantas rozando la tierra, muy claro, como si estuviera bien cerca. Mi estómago se heló en ese momento. Me detuve por un segundo y miré hacia atrás, pero no había nadie. Nada, solo oscuridad. Pensé que era mi imaginación, así que volví a pedalear, pero el ruido continuó. Parecía que quien fuera que estuviera ahí estaba acelerando, acercándose más. Empecé a sudar frío, sintiendo mi pecho apretarse de miedo. No había manera de que fuera el viento u otra cosa, porque el sonido era muy específico, idéntico al de una bici. Dios mío, nunca sentí un pavor tan grande como en ese momento. Solo quería desaparecer de ahí. Luego, mientras intentaba pedalear más rápido, sentí una ráfaga de viento helado pasar por mí. No era un viento normal, era como si tuviera peso, como si algo o alguien hubiera pasado a mi lado. Y, juro por todo lo más sagrado, escuché un murmullo bajo, casi un susurro, que parecía decir, no pares. Mi cuerpo entero se congeló, pero mis piernas siguieron pedaleando por instinto. No sabía qué hacer, solo sabía que tenía que seguir, que si me detenía, algo muy malo iba a pasar. Mi corazón estaba desbocado y solo pensaba en mi familia, en llegar a casa vivo. Esa voz, o lo que sea que fuera, no dejaba de resonar en mi cabeza, como si hubiera alguien justo a mi lado hablándome al oído. El sonido de la otra bici no paraba. Parecía que estaba pegado a mí. Miraba a los lados, hacia atrás, pero no veía nada, solo la oscuridad y unos arbustos moviéndose con el viento. La desesperación empezó a apoderarse de mí y comencé a pedalear con toda la fuerza que tenía, aunque sentía las piernas arder de cansancio. Mi faro parpadeaba de vez en cuando, lo que solo empeoraba todo, porque parecía que en cualquier momento iba a quedar en la oscuridad total. Y ese murmullo, carajo, no salía de mi cabeza. Era como si algo estuviera jugando conmigo, como si supiera que estaba aterrado y quisiera verme perder la cabeza. No sabía si era mi imaginación o si había algo ahí de verdad, pero el miedo era tan real que casi lloré ahí mismo. Después de lo que parecieron horas, pero creo que fueron solo unos minutos, finalmente vi unas luces a lo lejos. Era una calle conocida, con postes y algunas casas. Mi alivio fue enorme, pero todavía estaba temblando. Seguí pedaleando sin mirar atrás, solo enfocado en llegar a esa calle y salir de ese camino maldito.
Cuando puse las llantas en el asfalto, sentí como si un peso hubiera salido de mis hombros, pero aún así mi corazón no se calmaba. Me detuve por un segundo para respirar, con las manos temblando en el manillar, y miré hacia el camino de donde vine. No había nada, solo oscuridad, pero juro que todavía sentía como si algo estuviera ahí, observándome de lejos. Esa sensación de ser vigilado no me soltaba. Al llegar a casa, saqué la bici del garaje y noté algo que me dejó aún más asustado. Mi bicicleta estaba cubierta de un polvo rojizo, como barro seco, pero ese camino estaba seco. No había manera de que tuviera ese tipo de suciedad. Y peor aún, cuando miré el asiento, en la parte de atrás, había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado agarrar ahí. No era suciedad, eran marcas de verdad, como si una mano hubiera apretado con fuerza. Mi estómago se revolvió en ese momento y casi solté la bici al suelo de puro nerviosismo. ¿Cómo era posible? No vi a nadie, pero esas marcas estaban ahí, claritas. Hasta hoy no sé explicar qué pasó, pero solo de recordar eso se me pone la piel de gallina. Estoy escribiendo esto porque, desde ese día, no logro volver a pedalear de noche por rutas que no conozco. Aquí en Torreón hay lugares que dan un escalofrío, y ese terreno baldío cerca de Metalúrgica es uno de ellos. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, o si había algo ahí de verdad, pero lo que viví esa noche me marcó demasiado. Todavía tengo pesadillas con ese sonido de pedales y ese susurro helado. Si alguien ha pasado por algo parecido, por favor, cuéntenmelo, porque hasta hoy no logro entender qué fue eso. Solo sé que nunca más quiero volver a ese camino, ni de día, ni de ninguna manera. Estoy con miedo hasta ahora solo de escribir esto aquí. Conduzco camiones desde hace más de 20 años. Ya he cruzado México de norte a sur, de este a oeste, más veces de las que puedo contar. Conozco prácticamente todas las carreteras federales, estatales y muchas secundarias. Ya he enfrentado tormentas, niebla densa, carreteras llenas de baches, asaltos e incluso bloqueos de carteles. Pensé que nada más podría sorprenderme o asustarme en esta profesión. Estaba equivocado. Lo que sucedió aquella noche en la carretera secundaria 45D, cerca del barrio La Rosita, en Torreón, cambió para siempre mi percepción sobre lo que es posible en este mundo. Era un martes de abril y estaba haciendo una entrega de mercancías de Monterrey a Chihuahua. Normalmente tomaría la ruta principal, la carretera federal 40, pero había recibido información de que un tramo estaba bloqueado debido a un accidente grave. Decidí tomar un desvío por la carretera secundaria 45D, que rodea Torreón por el lado este, pasando cerca del barrio La Rosita. No era una ruta que solía hacer, pero la conocía lo suficiente para navegar sin problemas. Además, mi GPS estaba funcionando perfectamente. Salí de Monterrey alrededor de las 20 horas, más tarde de lo planeado debido a un retraso en la carga. El viaje estaba transcurriendo normalmente, el tráfico disminuyendo a medida que la noche avanzaba. Alrededor de la medianoche, paré en una gasolinera para repostar, tomar un café y estirar las piernas. Conversé brevemente con el empleado, que me alertó sobre la carretera secundaria. «Tenga cuidado en ese tramo después de La Rosita, Don», dijo, mientras me entregaba el cambio. «Es peligroso por la noche». Pensé que estaba hablando de asaltos o de problemas con el narcotráfico, algo común en carreteras aisladas. Agradecí por el aviso, tomé mi café y volví a la carretera. Alrededor de las 2 horas de la madrugada estaba pasando por el tramo que rodea el barrio La Rosita. La carretera allí es estrecha, con solo un carril en cada dirección, sin arcén adecuado en algunos tramos. El asfalto es razonable, pero no hay iluminación pública, solo los faros del camión cortando la oscuridad. A ambos lados, el terreno es semidesértico, con arbustos dispersos y algunas formaciones rocosas. No había otros vehículos a la vista, ni delante de mí ni detrás.
Solo el rugido del motor de mi Kenworth y el ocasional aullido del viento rompían el silencio de la noche. Fue entonces cuando la vi. Inicialmente pensé que sería algún tipo de animal pequeño al borde de la carretera, tal vez un coyote cachorro o un perro perdido. Pero, al acercarme, los faros iluminaron claramente la figura de una niña pequeña, no más de 6 o 7 años, sentada al borde de la carretera con las manos cubriendo su rostro. Vestía lo que parecía ser un vestido blanco simple, y su cabello oscuro caía en rizos sobre los hombros. Mi corazón se disparó inmediatamente. ¿Qué estaría haciendo una niña tan pequeña sola, en medio de la nada, a las 2 de la madrugada? Frené inmediatamente, el camión derrapando ligeramente antes de detenerse a unos 20 metros por delante de donde la niña estaba sentada. No había casas cerca, ningún coche estacionado, ninguna señal de adultos. Mi primer pensamiento fue que podría haber sido abandonada allí, o tal vez se hubiera perdido de alguna granja o rancho cercano. Encendí las luces de emergencia, tomé mi linterna de la guantera y bajé del camión. La noche estaba fría, un viento cortante barriendo el paisaje desértico. Llamé mientras me acercaba. «Hola, ¿está todo bien? ¿Dónde están tus padres?» La niña no respondió, ni levantó la cabeza. Continuaba sentada, inmóvil, con las manos cubriendo su rostro, solo sus pequeños hombros temblando levemente, como si estuviera llorando en silencio. Me acerqué con cuidado, no queriendo asustarla. «No tengas miedo», dije, usando el tono de voz más suave que pude. «Estoy aquí para ayudar. ¿Estás perdida? ¿Herida?» Aún ninguna respuesta. Cuando estaba a solo unos pasos de ella, escuché un sonido bajo, un sollozo ahogado, el inconfundible sonido de una niña llorando. Me agaché para estar a su altura, manteniendo una pequeña distancia para no intimidarla. «¿Cómo te llamas?», pregunté gentilmente. «¿Dónde vives? Puedo llevarte a casa o a la comisaría, donde te ayudarán a encontrar a tu familia». Lentamente, muy lentamente, ella comenzó a bajar las manos de su rostro. Fue cuando noté algo extraño. Sus manos eran pequeñas, como se esperaría de una niña, pero parecían viejas. La piel no tenía la suavidad infantil, sino una textura arrugada, casi como papel arrugado. Un escalofrío recorrió mi columna, pero reprimí la sensación. Tal vez fuera solo un efecto de la luz de la linterna, o tal vez la niña tuviera alguna condición médica. Lo importante era ayudarla. ¿Quiénes son ellos?», logré preguntar, mi voz poco más que un susurro. La niña inclinó la cabeza hacia un lado, en un gesto que sería adorable en una niña normal, pero que en ella parecía una imitación perturbadora de comportamiento humano. «Los que caminan entre los mundos», respondió como si fuera obvio. «Los que esperan en las sombras entre las luces. Les gustan los camioneros, especialmente los que viajan solos por la noche». Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes pequeños y demasiado puntiagudos para una boca infantil. En ese momento, todo mi instinto gritaba que corriera de vuelta al camión. Pero algo me mantenía allí, como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Tal vez fuera el shock, tal vez fuera algo más, algún tipo de influencia que aquella criatura ejercía. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La niña se rió entonces, un sonido agudo y musical que resonó en la noche desierta de una forma que parecía imposible, como si estuviera siendo amplificado o repetido por voces invisibles alrededor. «Yo no quiero nada», respondió, todavía riendo. «Solo estoy entregando un mensaje. Ellos me mandan a hacer esto a veces». Es divertido ver las expresiones. Se levantó entonces en un movimiento demasiado fluido, como si no tuviera articulaciones normales. De pie, parecía aún más pequeña, casi frágil.
pero había algo en la manera como se movía que sugería una fuerza oculta, una agilidad no humana. «Deberías continuar tu camino ahora», dijo, dando un paso en mi dirección. «A ellos no les gusta esperar, y yo ya hice mi parte». Finalmente, el hechizo que me mantenía paralizado se rompió. Di media vuelta y corrí hacia el camión, sin mirar atrás, tropezando en las piedras del terreno irregular. Podía oír la risa de la niña siguiéndome, pareciendo venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Cuando llegué al camión, mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Me lancé en el asiento del conductor, cerré la puerta de golpe y la bloqueé inmediatamente. Solo entonces tuve el valor de mirar por el retrovisor, esperando ver a la niña siguiéndome, tal vez incluso corriendo en mi dirección, con esos ojos negros y dientes puntiagudos. Pero no había nadie allí. La carretera estaba completamente vacía. El lugar donde la niña había estado sentada ahora, solo un pedazo de tierra oscura iluminado débilmente por las luces traseras del camión. Encendí el motor con manos temblorosas y encendí todos los faros, iluminando el área alrededor lo máximo posible. Nada. Ningún movimiento, ninguna señal de la niña de ojos negros. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había oído, y sus palabras resonaban en mi mente. «Ellos te están esperando allá adelante». Me quedé sentado allí durante algunos minutos, tratando de calmar mi respiración y los latidos del corazón. Parte de mí quería dar media vuelta, volver a Torreón y olvidar la entrega. Pero estaba a horas de la ciudad, y el camino de regreso significaría pasar nuevamente por el mismo lugar donde había encontrado aquello. Además, tenía un plazo que cumplir, y mi empleo dependía de eso. Fue solo una alucinación, traté de convencerme. Cansancio, estrés, tal vez incluso un microsueño. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Lo que había visto era real, por más imposible que pareciera. Finalmente, tragué saliva, puse el camión en marcha y continué por la carretera. Encendí la radio, poniendo el volumen bien alto, con la esperanza de que la música alejara el silencio opresivo y los pensamientos sombríos. Era una emisora local, tocando rancheras antiguas. La música familiar me trajo un breve confort, como un ancla en la realidad. Pero ese confort duró poco. Después de algunos minutos, la música comenzó a fallar, sustituida por estática. Ajusté el dial, tratando de recuperar la señal, pero la estática persistía. Y entonces, entre los chirridos, escuché algo que hizo que se me erizara el vello. Risas infantiles, agudas y musicales, exactamente como la de la niña al borde de la carretera. Apagué la radio inmediatamente, pero las risas continuaron, ahora pareciendo venir de dentro de la cabina del camión. Miré frenéticamente alrededor, verificando las esquinas oscuras, el espacio detrás del asiento, incluso debajo del panel. Nada. Estaba solo en la cabina, pero las risas continuaban, a veces disminuyendo hasta casi desaparecer, otras veces aumentando como si la fuente estuviera justo a mi lado. Ocasionalmente, entre las risas, podía oír fragmentos de palabras o frases susurradas, esperando, pronto, ahora, no puedes escapar. Aceleré el camión al máximo, ignorando los límites de velocidad, queriendo solo dejar ese tramo de carretera atrás lo más rápido posible. Las risas parecían aumentar con mi velocidad, como si aquello que las producía estuviera divirtiéndose con mi desesperación. Comencé a ver cosas por el rabillo del ojo, sombras moviéndose en los márgenes de la carretera, figuras oscuras que parecían correr al lado del camión por un momento antes de desaparecer, luces extrañas en el cielo que no se movían como estrellas o aviones. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo algunos kilómetros, divisé luces a lo lejos, una pequeña ciudad o pueblo.
Nunca me sentí tan aliviado al ver señales de civilización. A medida que me acercaba a las primeras casas, las risas comenzaron a disminuir, volviéndose más distantes, como si lo que fuera que las produjera no pudiera o no quisiera acercarse a áreas habitadas. Cuando finalmente entré en la ciudad, un pequeño poblado llamado San Pedro, según el cartel, las risas habían cesado completamente. Paré en la primera gasolinera que encontré, más para recomponerme que por necesidad de combustible. Mis manos aún temblaban cuando apagué el motor. El empleado, un hombre anciano con rostro arrugado por el sol, me miró con curiosidad cuando entré para comprar un café. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Parece que vio un fantasma. Casi me río de la ironía. Un fantasma habría sido preferible a lo que había encontrado en esa carretera. Tomé un sorbo del café caliente antes de responder, solo cansado. Fue un viaje largo. Asintió comprensivo, pero había algo en su mirada, una especie de conocimiento resignado. ¿Vino por la 45D?, preguntó casualmente. Cuando confirmé, solo sacudió la cabeza. Muchos camioneros evitan ese tramo por la noche. Dicen que hay cosas extrañas por allá. Quise preguntar más, saber si otros habían visto a la niña de ojos negros, oído las risas, recibido el aviso sobre ellos que esperaban más adelante. Pero algo me detuvo. Tal vez fuera miedo de confirmar que lo que había experimentado era real. Tal vez fuera el instinto de autopreservación, diciéndome que cuanto menos supiera sobre aquello, mejor. Terminé mi café en silencio, pagué y volví al camión. Logré completar mi entrega en Chihuahua en el plazo, pero el resto del viaje lo hice en un estado de vigilancia constante, sobresaltándome con cada sombra, cada ruido inexplicado. Eso sucedió hace 3 meses. Desde entonces, he rechazado todas las rutas que pasan cerca de La Rosita o que incluyen ese tramo de la carretera 45D. Mi jefe no está contento con esto, pero inventé una excusa sobre problemas de salud que me impiden conducir por la noche. La verdad es que no puedo olvidar esos ojos negros, esa voz que era y no era de niña, esa advertencia. Ellos te están esperando allá adelante. Y a veces, cuando estoy conduciendo solo por la noche, incluso en rutas completamente diferentes, lejos de Torreón, juro que puedo oír, muy bajito, casi en el límite de la audición, risas infantiles viniendo de la radio de mi camión. La casa de los Medina en el Residencial del Norte siempre fue conocida por sus fiestas. Amplia, con un hermoso jardín y una piscina iluminada, era el lugar perfecto para reuniones sociales. Marta y Javier Medina, una pareja en sus 40, disfrutaban recibiendo a amigos y familiares. Él, un ingeniero exitoso en una de las mayores empresas de Torreón. Ella, profesora universitaria respetada. Tenían un círculo social extenso y diversificado, colegas de trabajo, vecinos, amigos de larga data, parientes. Sus fiestas eran siempre elegantes, pero relajadas, con buena comida, música agradable y conversaciones interesantes. Nunca hubo ningún incidente, nada fuera de lo común. Hasta aquella noche de sábado, en mayo del año pasado. Era el cumpleaños número 45 de Javier, y Marta había organizado una fiesta sorpresa. Invitó a cerca de 50 personas, entre amigos cercanos y colegas de trabajo de su marido. La casa estaba hermosamente decorada, con luces suaves esparcidas por el jardín, mesas dispuestas estratégicamente por el área de la piscina y sala de estar, y un pequeño espacio para baile en la terraza. Un servicio de buffet local proporcionaba la comida, y un barman contratado preparaba cócteles personalizados para los invitados. Todo estaba perfecto, exactamente como Marta lo había planeado. La fiesta comenzó alrededor de las 20 horas, cuando Javier, que había sido llevado a cenar fuera por un amigo cómplice en el plan, regresó a casa y fue recibido con gritos de sorpresa y aplausos. Él se emocionó genuinamente.
abrazando a su esposa con lágrimas en los ojos. La noche prosiguió animada, con música, conversaciones, risas. El clima era de celebración y descontracción. Las personas circulaban entre el jardín y la sala de estar, formando pequeños grupos que se deshacían y reformaban a lo largo de la noche. Algunos bailaban en la terraza, otros conversaban alrededor de la piscina, otros aún se servían del buffet o pedían bebidas en el bar improvisado. Fue alrededor de las 23 que las cosas comenzaron a cambiar. La fiesta estaba en su apogeo, con casi todos los invitados ya presentes. La música sonaba en volumen agradable, permitiendo conversaciones sin que fuera necesario gritar. Las luces estaban un poco más bajas ahora, creando una atmósfera más íntima. Fue en ese momento que Elena, una colega de Marta en la universidad, notó algo extraño. En la esquina más alejada de la sala de estar, parcialmente oculto por la sombra de una gran planta ornamental, había un hombre sentado solo en una de las sillas. No era inusual que algunos invitados prefirieran quedarse más aislados, observando la fiesta desde lejos. Pero había algo en ese hombre que llamó la atención de Elena. Estaba completamente inmóvil, en una postura erecta y tensa que parecía antinatural. Vestía completamente de negro, pantalones, camisa e incluso un sombrero de ala ancha que cubría gran parte de su rostro. Sus manos reposaban sobre sus rodillas, pálidas contra la tela oscura de los pantalones. Lo más extraño, sin embargo, era que Elena no recordaba haberlo visto llegar, ni lo había notado en ningún otro momento de la fiesta. Curiosa y un poco incómoda con la presencia silenciosa, Elena se acercó a Marta, que conversaba animadamente con un grupo de amigos cerca del bar. ¿Quién es aquel hombre de negro sentado en la esquina?, preguntó discretamente. Marta miró en la dirección indicada, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué hombre?», respondió, pareciendo genuinamente confundida. Elena señaló más directamente. Allí, sentado solo, con sombrero. Marta observó por algunos segundos, luego se encogió de hombros. «Debe ser algún amigo de Javier del trabajo. Ya sabes cómo él conoce a mucha gente. Vamos a hablar con él, parece que se está sintiendo desplazado». Las dos mujeres se acercaron al hombre silencioso. A medida que llegaban más cerca, Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo profundamente mal con aquella figura. Su inmovilidad era absoluta, ni siquiera el sutil movimiento del pecho que indicaría respiración. Y había un olor extraño en el aire a su alrededor, algo antiguo y polvoriento, como sótanos cerrados hace mucho tiempo o ropas guardadas por décadas. «Buenas noches», dijo Marta en tono amigable cuando estaban a pocos pasos de distancia. «¿Está disfrutando de la fiesta? No creo que nos conozcamos. Soy Marta, la esposa de Javier». El hombre no respondió inmediatamente. Por un momento que pareció extenderse indefinidamente, permaneció completamente inmóvil. Entonces, lentamente, con un movimiento fluido que de alguna manera parecía erróneo, como si no siguiera las reglas normales de la física, levantó la cabeza. El ala del sombrero aún cubría gran parte de su rostro, pero ahora era posible ver su boca, una línea fina y pálida que lentamente se curvó en una sonrisa. Una sonrisa sin dientes, solo encías oscurecidas visibles en la cavidad bucal. Elena sintió que su sangre se helaba en las venas. A su lado, oyó a Marta contener la respiración en un pequeño sonido de sorpresa y miedo. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido y tan imposible que, más tarde, muchos de los presentes cuestionarían lo que realmente vieron. El hombre de negro, todavía sonriendo esa sonrisa sin dientes, se levantó de la silla en un movimiento fluido, casi como si flotara. Por un breve momento, se quedó allí parado, su figura extrañamente más alta de lo que parecía cuando estaba sentado, proyectando una sombra desproporcionada en la pared detrás de él. Entonces,
sin ningún efecto especial, sin humo o truco de luz. Simplemente desapareció. No salió caminando, no se escondió detrás de algo. Estaba allí en un momento y al siguiente ya no estaba, como una imagen borrada de una pantalla. Marta soltó un grito agudo que cortó la música y las conversaciones, atrayendo la atención de todos. Elena, a su lado, estaba paralizada. Los ojos fijos en el espacio ahora vacío, donde segundos antes estaba el hombre de negro. La silla permanecía allí, intacta. La única evidencia de que alguien había estado sentado en ella era una leve depresión en el asiento, que lentamente comenzaba a deshacerse, como si el peso que la causara nunca hubiera existido. El olor extraño, polvoriento, persistía en el aire, ahora mezclado con algo más, un olor metálico, como sangre seca o óxido antiguo. ¿Qué pasó?, preguntó Javier, corriendo hacia su esposa. Marta, pálida y temblorosa, señaló la silla vacía. El hombre estaba allí y luego desapareció, logró decir entre respiraciones entrecortadas. Otros invitados comenzaron a acercarse, curiosos y preocupados. Elena, finalmente saliendo de su estado de shock, confirmó la historia de Marta. Estaba sentado allí, todo vestido de negro, con un sombrero. Cuando Marta le habló, levantó la cabeza, sonrió, una sonrisa horrible, sin dientes, y luego desapareció, justo frente a nosotras. Hubo un momento de silencio confuso, luego las reacciones comenzaron. Algunos rieron nerviosamente, asumiendo que se trataba de algún tipo de broma elaborada. Otros miraron alrededor, buscando al hombre misterioso, esperando encontrarlo escondido en algún rincón. Algunos pocos, percibiendo el genuino terror en los rostros de Marta y Elena, comenzaron a sentir su propio miedo crecer. ¿Quién era él?, preguntó alguien. ¿Alguien lo conocía? Nadie respondió afirmativamente. Nadie había notado su llegada, nadie lo había visto interactuar con ninguna persona durante toda la fiesta. Nadie sabía su nombre o quién lo había invitado. Fue Carlos, un viejo amigo de la familia y escéptico convencido, quien intentó traer algo de racionalidad a la situación. Debe haber sido algún tipo de ilusión óptica, dijo, examinando la silla y el área alrededor. Y tal vez salió rápidamente cuando ustedes estaban distraídas, o tal vez es solo un invitado que decidió gastar una broma de mal gusto. Pero su explicación perdió fuerza cuando, al acercarse a la silla, él también sintió el olor extraño y vio algo que nadie más había notado: un pequeño charco de líquido oscuro en el suelo, bajo la silla. Inclinándose para examinar mejor, Carlos retrocedió inmediatamente, el rostro pálido. «Es sangre», dijo en voz baja, pero audible lo suficiente para que los más cercanos oyeran. El pánico se extendió rápidamente después de eso. Algunos invitados corrieron para recoger sus pertenencias y salir. Otros se aglomeraron en grupos, como si buscaran seguridad en los números. Alguien sugirió llamar a la policía, pero ¿qué dirían? ¿Que un hombre misterioso había desaparecido en el aire, dejando solo un charco de sangre? Javier, tratando de mantener la calma, pidió a todos que se calmaran, insistiendo en que debía haber una explicación racional. Pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su propio miedo y confusión. Fue en ese momento que la luz falló. No solo una lámpara o un circuito, todas las luces de la casa, incluyendo las del jardín y de la piscina, se apagaron simultáneamente, sumergiendo la fiesta en oscuridad total. Hubo gritos, el sonido de vidrio rompiéndose cuando alguien derribó una copa, el ruido de sillas siendo arrastradas y personas moviéndose a ciegas. Por algunos segundos, el caos reinó. Entonces, tan abruptamente como se habían apagado, las luces volvieron, y fue cuando todos vieron. En el centro de la sala, donde antes no había nada, estaba nuevamente el hombre de negro, pero ahora no estaba sentado quieto en un rincón.
Estaba de pie, en medio de todos, el sombrero aún cubriendo la mayor parte de su rostro, pero la boca, esa boca sin dientes, solo encías oscurecidas, ahora abierta en una sonrisa más amplia, casi inhumanamente ancha, y de su boca, escurriendo por la barbilla y manchando la camisa negra, había el mismo líquido oscuro que formaba el charco bajo la silla. Por un momento terrible, se quedó allí, inmóvil, mientras todos los presentes lo miraban con horror paralizado. Entonces, lentamente, levantó un brazo y señaló directamente a Javier, el cumpleañero. Su mano, pálida y huesuda, tenía dedos demasiado largos, articulaciones extrañas, como si no fueran enteramente humanos. Nadie dijo una palabra, nadie se movió. El tiempo parecía congelado. Fue Raúl, primo de Javier, quien rompió el encanto. Con un grito de puro terror, corrió hacia la puerta principal, chocando con otros invitados en el camino. Su movimiento desencadenó una reacción en cadena. De repente, todos estaban corriendo, empujando, tratando de escapar de la presencia del hombre de negro. Gritos llenaron el aire, mezclados con el sonido de muebles siendo derribados y vidrios rompiéndose. En cuestión de segundos, la elegante fiesta se había transformado en una desbandada caótica. Marta, paralizada por el miedo, no podía moverse. Javier, viendo el dedo huesudo apuntando hacia él, sintió un frío profundo extenderse por su cuerpo, como si su sangre estuviera congelándose en las venas. El hombre de negro permaneció inmóvil en el centro de la sala, aparentemente ajeno al caos a su alrededor. Su dedo seguía apuntando a Javier, su boca abierta en esa sonrisa imposible, el líquido oscuro, que ahora todos estaban seguros de que era sangre, escurriendo lentamente. Entonces, en medio de la confusión, habló. Su voz no era lo que cualquiera esperaría. No era un susurro fantasmagórico o un rugido demoníaco. Era una voz normal, casi agradable, con un leve acento que nadie logró identificar. «Y no deberías haber construido aquí», dijo, cada palabra clara y distinta, a pesar del tumulto. «Este lugar no pertenece a los vivos». En ese momento, las luces fallaron nuevamente, sumergiendo todo en oscuridad. Esta vez, sin embargo, no fue solo un breve lapso. La oscuridad persistió, densa y opresiva, rota solo por los gritos de los invitados en pánico y por el brillo ocasional de teléfonos móviles siendo usados como linternas improvisadas. En medio de ese caos, Javier sintió algo frío tocar su rostro, dedos largos y huesudos deslizándose por su mejilla en una caricia grotesca. Quiso gritar, pero su voz estaba atrapada en la garganta. 50 años, susurró la voz, ahora directamente en su oído, tan cercana que podía sentir el aliento frío, un olor a tierra húmeda y descomposición. 50 años atrás me enterraron aquí, bajo esta casa, sin nombre, sin ceremonia, sin paz. Cuando las luces finalmente volvieron, cerca de 2 minutos después, el hombre de negro había desaparecido nuevamente. Pero el daño estaba hecho. La mitad de los invitados ya había huido de la casa, corriendo hacia sus coches o incluso a pie, desesperados por alejarse de aquel lugar. Los que permanecieron estaban agrupados cerca de las puertas y ventanas, listos para huir a la menor señal de peligro. Javier estaba de rodillas en el centro de la sala, temblando violentamente, el rostro pálido como papel, una marca oscura en su mejilla, como una quemadura leve en la forma exacta de una mano con dedos demasiado largos. Marta corrió hacia su marido, ayudándolo a levantarse. «Necesitamos salir de aquí», dijo, la voz temblorosa pero determinada. Javier solo asintió, incapaz de hablar. Juntos, se dirigieron hacia la puerta, seguidos por los pocos invitados que aún quedaban. Nadie habló sobre volver a recoger bolsos o abrigos dejados atrás. Todos querían solo distancia de aquella casa,
de aquella presencia que había transformado una noche de celebración en una pesadilla. Más tarde, cuando la policía llegó, llamada por vecinos preocupados por los gritos y el éxodo repentino de personas de la casa de los Medina, encontraron la propiedad vacía y en desorden, como si un huracán hubiera pasado por allí. Vasos rotos, comida esparcida, muebles derribados. Pero lo que más intrigó a los oficiales fue la silla en la esquina de la sala, la misma donde el hombre de negro había sido visto por primera vez. Estaba intacta en medio del caos, perfectamente alineada con la pared, como si hubiera sido cuidadosamente posicionada, y bajo ella, una mancha oscura en la alfombra que, cuando fue analizada posteriormente, resultó ser sangre humana de un tipo extremadamente raro que no correspondía a ninguno de los presentes en la fiesta. Los Medina nunca más durmieron en aquella casa. A la mañana siguiente regresaron solo para recoger algunas pertenencias esenciales, siempre acompañados por amigos, negándose a quedarse solos por un momento siquiera dentro de aquellas paredes.